Solfegio negativo. La muerte siempre es un trago difícil de pasar, y más cuando es la muerte de un ser querido, en este caso, mi abuelo, una persona muy inteligente y decidida, que, aún después de morir, sigue dando muestras de su gran trabajo en vida. Días después de su cremación, llegó a casa una persona mostrando el testamento que el abuelo había realizado meses antes de fallecer. La familia entera desconocía dicho documento. El día de la repartición de bienes, todo fue un poco confuso, los bienes ya habían sido repartidos en vida por el abuelo, y el testamento solo reafirmó dicha repartición, con la excepción de una caja de madera con cerradura y su respectiva llave. Nadie conocía dicho objeto o cuál era su contenido, así que la curiosidad nos dominó a todos. En el momento de abrirla, cierta decepción apareció en el rostro de los presentes. Solo eran unas libretas, papeles y un par de cintas de audio que el abuelo había juntado conforme su vida. Después de leerlo y editarlo decidí hacer este corto video. Querido nieto, con temor de perder tu admiración y cariño, te entrego a ti mis memorias junto con el recuerdo de aquello que marcó mi vida. Corría el año de 1967, cuando uno de mis compañeros profesores me invitó a ser parte de una investigación referente al poder curativo de la música en las personas. Dicho proyecto me parecía carente de coherencia y una total pérdida de tiempo, pero al ser gubernamental tendría un sueldo atractivo. La investigación comenzó. Tomamos jóvenes recién graduados de las diferentes instituciones de la región, ya que ellos necesitaban cierto ingreso y referencias académicas. El proyecto no mostraba nada extraño. Teníamos un grupo de personas encerradas en un cuarto, el cual solo tenía unas cuantas sillas y bocinas para bombardearlos de diferentes tipos de música esperando algún resultado. Nada ocurrió durante semanas. La investigación tomó un curso diferente cuando comenzamos a estudiar unas frecuencias usadas en los cantos gregorianos, tales como el himno a San Juan Bautista. Se creía que este tipo de cánticos poseían una habilidad curativa y fueron usados especialmente en muchos rituales cristianos de la antigüedad, conocidos como frecuencias solfegio. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que aún sin dar las referencias curativas que poseía dicha música, los egresados comenzaban a mostrar cierta mejora en aspectos como salud, razonamiento y disminución de estrés. Habíamos encontrado la mina de oro. Si fuéramos capaces de bombardear a la población con dichas frecuencias a cada momento, podríamos aumentar la expectativa de vida. Por semanas nos dedicamos a analizar qué tenían de diferente dichas frecuencias. Descubrimos que cada una de ellas afecta a un punto específico, ya sea la calidad de anticuerpos, la relajación, la concentración o la velocidad de razonamiento. A inicios de 1968 ya teníamos divididas muchas de las frecuencias. Fue cuando uno de nuestros investigadores se percató que la investigación estaba a punto de terminar, ya que solo quedaban 3 solfegios recién encontrados, y que no se había usado en ese momento. Así que antes de entregar los reportes correspondientes a la investigación al gobierno, decidimos primero analizar una de dichas frecuencias. Debo aclararte que ninguno de los investigadores llegó a escuchar dichas frecuencias hasta probar que realmente no causaban ningún tipo de efecto negativo. Fue cuando llegaron un nuevo grupo de egresados, en el que resaltaba un joven tímido de cabellera negra de nombre James Alcalá, el cual mostraba un intelecto sorprendente y una capacidad de percepción mayor a la del promedio. El experimento comenzó rutinariamente. Los jóvenes eran metidos a un cuarto con solo unas sillas, y escucharían dicha frecuencia por 10 minutos, para después preguntar si sentían algún efecto aparte de la sensibilización del oído. Al cabo de 5 repeticiones se hacían estudios clínicos en los voluntarios, para después repetir todo el proceso nuevamente. El desconcierto se apoderó de todos nosotros al ver que algunos de ellos empezaban a llorar a tan solo 4 minutos de escuchar la frecuencia. Otros empezaban a mover el pie o la pierna involuntariamente. No se veían los rostros tranquilos que en algunas otras frecuencias, mientras que James solo comentó que escuchó un tenue zumbido que le molestaba el oído. Las pruebas continuaron en el transcurso de ese día. Todos comenzaron a mostrar alta cantidad de estrés y apatía. Al parecer el exponerse a dicha frecuencia por más de 5 minutos podía causar molestias al oído, desequilibrio en la persona, mareo
y cierto punzar en la parte frontal de la cabeza. La exposición continua llega a causar daño profundo a la conciencia y desequilibrio de la psiquis de forma permanente. A mitad del experimento se les pedía a los jóvenes que pasarán la noche dentro del cuarto y serían bombardeados con dicha frecuencia por 5 minutos con intervalos de descanso de 10, la mayoría accedió. Ya habíamos hecho este procedimiento antes, así que ya teníamos todo controlado. Solo 2 de las 25 personas a cargo del proyecto se quedaron para verificar que las cosas mantuvieran cierto orden. Alrededor de las 4 de la mañana llegó uno de mis compañeros a informarnos que las cosas se habían salido de control. Algunos de los voluntarios había asfixiado a uno de sus compañeros con una de las almohadas, y ahorcado a otro con una de las sábanas. Muchos de ellos no se percataron de lo ocurrido, ya que el volumen de la frecuencia invadía el lugar bloqueando sus oídos. Al momento de darnos cuenta, los jóvenes se encontraban dormidos, con excepción del que tenía la almohada sobre el rostro y el que colgaba de una de las cámaras. Las autoridades llegaron a retirar los cuerpos y sometiendo al resto de voluntarios, hasta conocer a los causantes de todo ello. Las cámaras habían sido tapadas previamente y sin nadie que se percatara de eso, fue imposible deducir quiénes tuvieron que ver en el homicidio. Al cabo de 2 días los jóvenes fueron devueltos a sus casas. El gobierno pidió terminar con la investigación, y ofrecer todos los datos a las averiguaciones policíacas para que encontraran a los responsables. Todo había terminado. Seguimos en contacto con muchos de los egresados, los cuales mencionaban que habían tenido pesadillas durante días después a escuchar las frecuencias, y que se tornaban en extremo molestos sin razón aparente. La policía no logró encontrar evidencia que culpara a alguien en específico. La investigación continuó por semanas y toda prueba de la participación de alguno de esos jóvenes en el experimento fue borrada. No fue hasta que casi 2 meses después, la policía encontró una niña de 8 años la cual había sido secuestrada y violada por James, el cual había escapado momentos antes. Muchos de mis compañeros no soportaron la culpa del homicidio de los 2 jóvenes en la investigación, así que optaron por el suicidio. Yo por mi parte, guardé registro de casi todo el procedimiento y sus resultados. James fue atrapado y culpado del asesinato de al menos 130 personas más. A su favor solo dijo que había voces en su cabeza que le incitaban a realizar sus crímenes. En este baúl también están las cintas de las frecuencias que se usaron, incluyendo la que llamaron negativa. Te entrego esto a ti, con la tranquilidad de que harás buen uso de ello, y de que no escucharás esa frecuencia errónea. Te quiere, tu abuelo. He cumplido la petición de mi abuelo al no escuchar esa frecuencia en específico. Aunque él nunca me negó usarla en un video.